Buenas noches, Carolina. Esta pregunta es dirigida para usted. Es que me llamó la atención algo que el embajador de Reino Unido colocaba en la carta Alejandro Gaviria sobre que anteriormente en Colombia no había patente para el meropenem y pues digamos que posteriormente la empresa patentó el meropenem. Yo quería saber qué sucede con esos productos genéricos que entran al mercado antes de la patente y qué sucede con ellos después de que la patente pues, se cumple, se aprueba. ¿Sí? O sea, se deben retirar o siguen compitiendo en el mercado. Gracias. No creo que hayan entrado después patente de van a ser más. Disculpa, yo sugiero que recojamos unas 3 preguntas, damos paso a responder las 3 y también hay unas preguntas que se le habían hecho previamente a Leandro y tal vez sería bueno, digamos, una, para que mezclen lo que vayan discutiendo. Entonces, Bueno, buenas tardes, mi nombre es Jonathan y va una pregunta, digamos, para ambos, sabiendo que hay 2 países, es ¿cómo juega la legitimidad de los estados o la visión que tiene la gente sobre los estados en este tipo de regulaciones? Y lo hago por una pregunta, porque de manera personal, en una investigación en la que fuimos a preguntar anticonceptivos a una droguería y el droguista dijo: si lo está regulando el Estado es porque es mejor el de marca que el que es genérico. O sea, y le estaba dando ese argumento, digamos, a los usuarios. Pues si el Estado lo está regulando, si el Estado detrás de él es porque es bueno. Entonces, digamos, como con este tipo de, obviamente, estrategias de la misma industria, ¿cómo juega la legitimidad del Estado como el respeto institucional hacia la regulación de precios, por ejemplo, en salud? Qué pena que yo estoy aquí cargando mi celular. Hay 2 cosas que no se hablan mucho sobre el COMPE 155 y que yo quisiera que lo habláramos en esta ocasión si es posible. Primero, aparte de un estudio que leí de ustedes como grupo de investigación en un journal que se llama Resource Allocation, que fue publicado el año pasado, realmente no ha habido una evaluación oficial de cuál ha sido el desempeño del mercado de medicamentos a partir de las circulares número 3 que se han expedido. Es decir, al día de hoy, el COMPE 155 no ha sido evaluado por planeación hasta donde yo tengo entendido. Creo que no me equivoco en eso. Pero, digamos, en la experiencia de ustedes y particularmente desde lo que ustedes vieron en ese artículo que publicaron en Resource Allocation, que me llama mucho la atención que siempre se habla de gasto, del incremento del gasto en medicamentos, como si fuera una gran bolsa en común, cuando y ya lo he dicho en otras preguntas, en otras sesiones que he participado, cuando lo que se ve realmente es que sigue habiendo un problema en las prestaciones del plan de beneficios en salud. El 70% de las tutelas que se presentan en salud en el país es por prestaciones del plan de beneficios. Eso lo dice la Defensoría del Pueblo en su último informe de la tutela en salud en Colombia. Y lo que ustedes dicen en ese artículo de investigación es que lo que sube es el gasto no PBS, es decir, en últimas ustedes dicen, a pesar de la regulación de medicamentos, de los precios de medicamentos, el gasto no PBS sigue subiendo, que no es lo mismo que el gasto de los medicamentos que están en el plan de beneficios. Entonces, yo que recuerde, esa es la conclusión una de las conclusiones que ustedes tienen. Entonces, a la luz de esos resultados, uno realmente, ¿cómo podría evaluar si ha sido o no ha sido efectiva la regulación de precios en medicamentos en Colombia? Y de otro lado, hay una estrategia que se plantea en el COMPE 155, que es la estrategia de diplomacia en salud. Uno hubiese esperado que hubiera un uso mucho más intensivo de las flexibilidades del ADPIC, pero realmente, pues como lo muestra el caso del imatinib, realmente no ha habido un éxito en el uso de las flexibilidades del ADPIC. ¿Qué otras estrategias
involucraba ese tema de diplomacia en salud y cómo las implementaron en el ministerio. Esas serían como las dos preguntas. Bueno, yo quería preguntar qué consecuencias después de la regulación de precios en el gobierno propiamente hubo, no sé, en lo laboral, pues tanto acá en Colombia como en el caso de Brasil, si hubo alguna presión de la industria o del sector privado en el gobierno después de la regulación de precios y cuáles fueron las principales consecuencias de eso. Personalmente. Bueno, entonces en el mero PN no es que entraran, no es que dieran la patente después, ellos están diciendo nunca me dieron patente, entonces como además de que nunca me diste patente, me vienes a regular. Pero lo que sucede es el caso de imatinib. El imatinib es ese caso. Es un caso donde se negó la patente inicialmente, luego hubo un litigio donde Novartis llevó a la Superintendencia de Industria y Comercio que había negado la patente al litigio y el Consejo de Estado concedió la patente. Entonces lo que Novartis hace es coger a todos los competidores y mandarles una carta y decirles, ahora yo tengo esta patente y usted está en violación de mi patente. Tienen que irse del mercado, hacen unos acuerdos donde Novartis les permite agotar las existencias, se van del mercado. Esa salida del mercado de los genéricos le costaba al sistema de salud 30.000 millones más o menos al año, y por eso es que se inicia el proceso de licencia obligatoria, que era en últimas para permitir que esos genéricos se quedaran en el mercado y no hubiera ese impacto financiero en el sistema de salud. La pregunta de Jonathan sobre que el droguista decía, si el Estado regula el de marca es porque es mejor y entonces no compre genérico. Yo ahí, digamos, yo no defiendo los genéricos porque son genéricos. Yo defiendo los genéricos porque los genéricos bajan los precios y aumentan el acceso. Nosotros hemos visto genéricos que no hacen eso. Esos genéricos yo no los defiendo. Y si yo tengo medicamentos de marca a precios buenos donde puedo acceder, cómprelos. De hecho, nosotros hemos visto algunas empresas nacionales se han quejado de la regulación de precios diciendo, no, pues para mí ya no es negocio traer ese medicamento porque es que el de marca está muy barato. Bueno, es que yo no digamos, desde el salud, yo no estoy haciendo política industrial, podría hacerlo, podría ser, y eso es otra discusión. Yo lo que quiero es acceso a medicamentos, punto, a precios buenos, sea de marca, sea genérico, ¿cierto? Entonces, frente a eso no. Sobre la evaluación de impacto de la regulación, y si la pregunta la entiendo como, hacemos todos estos esfuerzos, todas estas peleas, en costos personales también, que ahorita puedo hablar un poco de eso, y sigue creciendo el no POS, sigue creciendo, y eso es como imparable. Sí, es imparable el no POS, porque es que no hay Estado que pueda contra el marketing farmacéutico, no hay. Pero yo también creo que esos esfuerzos no son en vano, o sea, si no se hubieran hecho esos esfuerzos, no sé en qué estaríamos hoy, la situación sería peor.
Y digamos que esa es un poco la paradoja de la regulación, lo ha dicho Alejandro. El Estado siempre está detrás del mercado, el regulador siempre está atrás, siempre es más imperfecto, pero digamos que yo creo que muchos de las expansiones del POS en los últimos años fueron posibles gracias a la regulación de precios. Y eso tal vez Leandro lo pueda elaborar un poco más, que tiene que ver con la pregunta de Claudia. Bueno, usted genera ahorros, pero igual siguen creciendo las cantidades. ¿Eso es malo? ¿Eso es más acceso de pronto? No sé. Tendríamos que mirarlo. No, yo no siento que sean en vano los esfuerzos, ni siento que debiéramos haber dicho, ay, porque como el POS sigue creciendo y el gasto farmacéutico es imparable, entonces no hagamos nada. Esa no es, pues es una postura cínica del Estado y además completamente inviable. Lo de las flexibilidades de APIC y la diplomacia en salud, pues sí, definitivamente las flexibilidades yo creo que son una gran trampa. Están en los tratados internacionales, fueron vendidas a los países en desarrollo como, tranquilo, tú firma este acuerdito, comprométete a estas reglas del comercio internacional, que aquí tú tienes tus salidas, tus salvaguardas, y bueno, vaya, atrévase a usarlas a ver si puede. Es muy difícil, pero la diplomacia en salud no es el uso de las flexibilidades en el COMPES. Yo creo que tal vez el mayor triunfo de diplomacia en salud es la resolución de la que yo les hablé, la WH 6721, y todo lo que sigue sucediendo con la regulación de los biogenéricos. Colombia tiene un papel, lo tuvo, y bueno, no, esperemos que eso siga, pues el COMPES ya casi se acaba y vamos a ver si eso lo siguen usando. Yo personalmente no vi en la Asamblea a Colombia como un país muy activo y protagonista como había sido este año, muy pasivo, pues estaba en los espacios, pero no era dueño, ni era protagonista, ni estaba hablando mucho. Consecuencias personales, sobre esto sí hay, claro. Pero son las consecuencias de tomar posturas, no solo en esto, sino en general. Pues las personas que tienen posturas tienen que vivir con ellas, tienen que vivir con ellas e ir por el mundo con ellas y aprender a leer en qué espacios tienen cabida y en qué espacios no, o de qué manera tienen cabida en ciertos espacios. Así es, pero eso es parte de ser adulto también, ya lo vas a ver. Entonces, pues no es... A veces es duro, pero no es algo que me trasnoche ni que me mortifique mucho. Hay una serie de perguntas interesantes hechas. Eu vou começar a falar um pouco sobre uma regulação bem hecha, não é uma regulação que simplesmente barra os preços. Este não é o foco da regulação. Uma regulação bem hecha é aquela regulação que promove, evita os comportamentos oportunistas. E trabalha em cima disso, de evitar os comportamentos oportunistas. Ao evitar comportamentos oportunistas, você pode ter como efeito preços mais baixos e ampliar o acesso.
Em caso de Brasil, tem uma pergunta da Cláudia muito interessante. Eu falei, olha, no começo dessa nova regulação, o foco inicial foi estabilidade de preços. Por que isto? O Brasil estava vivendo um momento muito específico. Estava vivendo um momento de crise. Os preços estavam variando muito, de forma muito alta. Os produtos estavam tendo um desabastecimento para poder melhorar os preços cada vez mais. Então, quando você não combate os comportamentos oportunistas, e os comportamentos oportunistas, eles ocorrem muito em mercado com estas características, com estas falhas, com estas assimetrias, com estes problemas que foram levantados aqui. Então, quando não se combate isso, esses comportamentos se contaminam todo o mercado. E ao contaminar todo o mercado, as empresas elas acabam haciendo comportamentos oportunistas para poder se manter no mercado ou conseguir lucros cada vez maiores. Então, o Brasil estava vivendo, por causa da desregulação, muitos desses comportamentos, os preços estavam muito altos. Foi feita essa regulação em começo para, primeiro, vamos estabilizar os preços. Houve uma intervenção. Não foi uma política que foi feita pensando em saúde pública. Assim, foi mais uma intervenção econômica em início. Depois, visto a importância dos instrumentos e como se poderia desenvolver melhor esse mercado. E começou-se a hacer outros mecanismos de tentar trazer os preços para parâmetros internacionais e tentar analisar a custo-efetividade dos medicamentos, se há ganância terapêutica, se não há ganância terapêutica, como é que a entrada de novos produtos poderiam interferir no mercado de medicamentos no Brasil. E foi trabalhando em cima desses pontos, ampliando o acesso e baixando os preços, e principalmente evitando ou diminuindo os comportamentos oportunistas. Um dos principais instrumentos foi este do referenciamento externo de preço. Eu tentei falar um pouco sobre como esse instrumento é importante. É muito importante o referenciamento externo de preços. O efeito tem uma magnitude muito grande. Assim, eu mostrei alguns números, Carolina mostrou outros números de redução de preços muito grandes por causa deste instrumento. Então, esse instrumento é um instrumento muito importante. Pero ele em si pode, com o passar do tempo, ter efeitos reduzidos. Aí é importante entrar outros instrumentos, outras ferramentas. Eu falei sobre algumas, pero há necessidade de explorar outras. Medicamentos estão cada vez mais caros, medicamentos estão cada vez mais específicos, com mais dificuldades de identificar as ganâncias terapêuticas desses medicamentos. Há necessidade de trabalhar em ferramentas que consigam estimar melhor estas ganâncias terapêuticas, estes preços. Qual é o problema que tem dentro desse mercado? Qual é o preço de equilíbrio? Nenhum sabe. Qual é o preço justo do medicamento? Nenhum sabe. Porque pode-se colocar um preço lá embaixo e desincentivar a inovação. Ou pode colocar o preço lá em cima e afetar o acesso. Qual é o preço de equilíbrio? Todos os países estão procurando este preço de equilíbrio. O mercado, per si só, não encontra este preço de equilíbrio. Nós já vimos, há experiências múltiplas em N países. Como neste mercado, isto não vai acontecer somente com o funcionamento do mercado, por causa das assimetrias, por causa das falhas que esse mercado tem. Então, há instrumentos que foram
desarrollados que foram eficientes. Pero há necessidade de desenvolver novos instrumentos para que se evite aquela acomodação que eu mostrei. Os países se acomodaram. Este preço era um preço de equilíbrio? Talvez não. Há sinais de que mostram que talvez não são um preço de equilíbrio. Pero são preços que a indústria conseguiu adaptar aos modelos de regulação dos países. Elas conseguiram antecipar os passos, trabalhando para tentar estabilizar preços em parâmetros mais altos do que este preço que seria um preço de equilíbrio. Aí a necessidade de avançar com regulação. Uma regulação bem feita, eu tentei mostrar também que faz o mercado avançar. É bueno para o mercado, não é ruim para o mercado, é bueno para a indústria, porque garante que os comportamentos oportunistas não se espalhem e que a empresa pode investir em inovação, investir em ampliação de produção e avançar no mercado e ganhar musculatura para poder fazer outros processos. Então, chegar nesse ponto de equilíbrio em que muitos países mostraram que a regulação está caminhando no caminho certo, está andando no caminho certo, pero há necessidade de avançar. Antes de que sigas, Leandro, yo sí quisiera hacer una reflexión sobre la referenciación y las limitaciones, porque es cierto que está muy reportado en la literatura de las limitaciones de la referenciación, la convergencia de precios, de cómo nosotros que referenciamos países europeos estamos referenciando precios ficticios, porque los precios que nosotros estamos viendo públicos no son los reales. Todo eso es cierto, sin embargo, yo daría este mensaje sobre todo a la gente que nos ve en streaming, que yo sé que hay gente de los gobiernos y reguladores de otros países, donde el mensaje es este. La referenciación de precios es una manera sencilla de regular, donde seguramente para países de gran tradición reguladora como Brasil o donde Colombia, que ya ha avanzado, tiene que moverse a cosas más sofisticadas, pero que es una herramienta que es sencilla, que está fácil, que está a la mano, están las bases de datos, hay información donde se pueden obtener muchos logros a corto plazo y donde tal vez lo más importante es que se va adquiriendo una capacidad reguladora también desde el Estado, se van formando capacidades, se va formando gente. El Estado va haciendo una tradición de observar el mercado farmacéutico y entender su comportamiento. Entonces, para países que no se han aventurado en la regulación, yo sería muy cautelosa con toda esa literatura que está diciendo, bueno, ya está esto, hay que pasar a una cosa más sofisticada. No la descarten, está ahí, sirve, nos funcionó a nosotros cuando empezamos, entonces adelante. Sí, la herramienta de preços, de pesquisa de preço internacional é muito eficiente. Eu tentei mostrar um caso de um produto cuja a empresa tentou burlar esta regulação de preço internacional e gerou um prejuízo de quase $200 milhões para o Brasil, com um produto. Então, a ferramenta de referenciamento de preço internacional é muito importante. Pero há necessidade também em um segundo passo de avançar com outras ferramentas. Eu digo mais, em aprender a usar esta ferramenta de forma diferente.
algunos países hacen negociaciones ocultas para que esta herramienta deje de ser tan eficiente para outros países. Pero outros países não hacen isso. Então, talvez o preço que esteja mais baixo não seja um preço malo, pero talvez seja daquele país que não aceitou fazer negociação oculta. Talvez seja o preço real. Então, há como aperfeiçoar esta ferramenta cambiando os países, porque as empresas sabem usar os preços daqueles países, acostumam como fazer, pode cambiar essa cesta de países, ou pode começar a usar esta ferramenta em situações diferentes, mais adiante, não só como preço de entrada, mas como revisão de preços também, ou pode utilizar esta ferramenta em situações muito diferentes, como os biosimilares. Os biosimilares, as empresas de biosimilares, não têm mais dificuldade de conseguir fazer negociações ocultas, porque estes principais países europeus dificilmente vão fazer negociações ocultas para biosimilares. Então, a pesquisa de preço internacional para biosimilares pode ser eficiente. Eu mostrei aqui também, tentei mostrar como na insulina glargina, só esta ferramenta foi feita. Os preços caírem em 70% de todas as insulinas glargina em Brasil. Então, há necessidade de avançar com esse instrumento e utilizar outros instrumentos depois. Mas os efeitos iniciais desse instrumento é muito importante. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para todos. Voy a intentar hacer algunas conclusiones. Yo empezaría por la de los temas personales y profesionales. Creo que sí hay un riesgo detrás de asumir una postura coherente, regulatoria y de intervención en un sector poderoso con tantas tensiones y con tantos intereses. Para protegerse de eso, hay unos elementos técnicos y políticos que tienen que ver sobre todo con el momento y el contexto en el que se está generando esa regulación. Creo que eso lo dijo muy bien Leandro al principio, depende del contexto económico, político, las condiciones sociales que se estén dando. Y al final, siempre la coherencia y la consistencia dará un lugar profesional en un largo camino. La coherencia y la consistencia siempre traen frutos. Y creo que la rigurosidad técnica también. Entonces, tal vez decir verdades incómodas va a generar siempre riesgo, pero tenemos un grupo de jóvenes que se están formando en estos temas y les diría eso, la coherencia, la consistencia y el criterio técnico trae frutos y en un largo aliento va a haber un espacio laboral en el que esa coherencia y esa consistencia rendirá frutos. Lo segundo que quería decir es que existen diversidad de instrumentos regulatorios que tienen unas ventajas, unas desventajas y que tienen un desgaste en el tiempo y que la lectura de ese desgaste y de esas ventajas y desventajas también es un expertise y me atrevería a decir que ahí sí no es un expertise técnico, es un expertise de acumulación de experiencia y de lectura de economía política y de la realidad. El tercer elemento que quisiera decir es que esto no se hace solos. Es imposible hacer solo una regulación. Se requiere aliados nacionales, se requiere aliados internacionales y estrategias diplomáticas en salud, en los espacios en los cuales haya posibilidad de aliados y hay que moverlo así porque es... Leandro lo decía, el precio de los medicamentos se fija globalmente y nosotros regulamos localmente.
Entonces tenemos que entender qué pasa globalmente y tenemos que movernos globalmente con estrategias, estrategias de diplomacia en los espacios formales e informales. Y yo diría, para terminar, que definitivamente la regulación no es un fin en sí mismo. Hay unos fines comerciales y económicos, estabilidad de mercado, estabilidad de precios, estabilidad industrial, crecimiento económico, y hay unos fines de naturaleza social, de salud pública y de interés general. El equilibrio de esas dos cosas es complejísimo, pero incluso globalmente hay un acuerdo en que los intereses generales y de salud pública priman sobre los otros intereses. Incluso la industria global acepta eso. Lo que pasa es que en el juego de la realidad de la regulación local ponen el pie de King Kong para caminar y a uno le toca suave ahí bailar con King Kong. Pero la realidad es que esos dos grupos de intereses y de tensiones existen y globalmente hay un acuerdo en que prevalece el interés general y la salud pública, aun si uno tiene la camiseta puesta del lado comercial. Y ese es un acuerdo global. Diría que esas son las conclusiones de la charla de hoy. Agradecemos de nuevo a Leandro haber estado y a ustedes haber estado también aquí en pleno Partido de Colombia, con resultados buenos. Nos vemos en la próxima sesión, que nos vamos a concentrar en el caso colombiano de regulación con detalle y con los temas de transparencia en la información como una estrategia de regulación de mercado. Gracias.